tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos relacionados con vigas compuestas, donde usualmente el elemento plano está constituido por una losa de hormigón apoyado sobre un tablero o encofrado, o bien una lámina corrugada metálica de acero que queda incorporada y vigas metálicas de soporte. Hemos desarrollado la temática ya en 3 videos previos y ahora simplemente vamos a cerrar el tema analizando cómo enfocarnos cuando tenemos que hacer el diseño de flexión de este tipo de elementos y no podemos desarrollar el análisis de flexión por el método plástico porque la viga no tiene las características de compacidad requeridas. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer un desarrollo analítico sobre la base del método elástico. Entonces, hemos planteado previamente que en cuanto a los estados límites tenemos de resistencia, estados límites de sección e inestabilidad global o pandeo lateral torsional. Y por otra parte teníamos los estados límites que ya hemos analizado de servicio, como la fisuración excesiva, deformaciones excesivas, vibración excesiva. Con respecto a la fisuración, está asociada con el hormigón y todo lo que hemos visto en los videos relacionados con estructuras de hormigón armado respecto al control de fisuras es de aplicación. Ya observamos que si bien en nuestro país no está codificado este tipo de estructuras, en función de la bibliografía disponible y otros códigos o normativas, se establece, cuando los momentos son positivos, un ancho colaborante de la losa de hormigón, si está adecuadamente vinculada al perfil metálico mediante conectores para transmitir la fuerza rasante, que depende tentativamente de si la viga es interior, como a la derecha, o es de borde, expresada en función de las distancias entre eje de viga B0, ¿sí? Las distancias al borde de la viga de borde, D, y la longitud entre apoyos de la viga entre columnas, L. Si planteamos ahora sí la teoría elástica para enfocarnos sobre el diseño de flexión de este tipo de estructuras, sobre el tema de corte ya dijimos que no vamos a hablar porque básicamente el corte es tomado por el perfil metálico, entonces todo lo que estudiamos ya en los videos previos de diseño del corte de perfiles metálicos es de aplicación. Entonces, abocándonos al tema de flexión, si la viga no es compacta tendremos que aplicar la teoría elástica. En el análisis elástico el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria y el momento límite se alcanza cuando ocurre alguna de estas dos situaciones. Por un lado puede ocurrir que la tensión en la fibra inferior de acero de la viga, porque estamos hablando de un momento positivo, llegue al valor factor de reducción Φ por Fi, donde Φ vale 0,9 y Fi es la tensión de fluencia del acero de la viga, del perfil metálico. O bien, el esfuerzo límite en la fibra superior más comprimida del hormigón llegue al factor de reducción asociado con el hormigón por 0,85 de F'C, donde F'C es la resistencia característica del hormigón. 0,85 tiene en cuenta que son cargas de larga duración y Φ es un factor de reducción asociado con el tipo de falla, que es menor naturalmente, 0,8. Al realizar este análisis, el ancho real de la losa de hormigón colaborante se transforma en una sección equivalente de acero, porque en realidad tenemos dos elementos componentes, hormigón y acero, que tienen diferentes comportamientos y diferentes curvas, tensiones, deformaciones. Entonces, transformamos la sección compuesta por estos dos materiales en una única equivalente. Una forma de hacerlo es reduciendo el valor del ancho efectivo de la losa, B efectivo, en B efectivo sobre N. ¿Qué es N? N es la relación de módulos de acero al hormigón. N es igual a S sobre C. Acá pueden surgir dudas porque si bien el valor de S está claramente definido, el valor de S no es así. Hay diferentes expresiones, uno puede decir, bueno, tomo el módulo elástico instantáneo, la secante a la curva en el origen, o sea, la tangente a la curva en el origen, la secante a la curva o la tangente en algún punto en función de la intensidad de la carga,
Usualmente se adopta el criterio de tomar la secante, que vincula el punto de origen de la curva de tensiones deformaciones con un punto de tensión cercano a 0,40, 0,45 de F'C. Para este enfoque aproximado, sin abocarnos a desarrollar el valor de ese correspondiente, la relación de módulos está entre 9 y 10, ¿sí? Usualmente. Entonces tenemos por un lado la sección en estudio, la viga de acero, la losa de espesor HF y ancho B, y la sección homogeneizada que plantea un único material, donde la losa se ha transformado en B sobre N, y naturalmente el eje neutro tiene una posición que es consecuente con esa transformación, la sección homogeneizada. En la sección de contacto entre la losa de hormigón y el ala superior de la viga, gracias al trabajo de los conectores de corte que se supone que los hemos diseñado adecuadamente, las deformaciones específicas de ambos materiales, el ala superior de acero, E'S, y la fibra inferior de hormigón de la losa, E'C, son iguales. Aplicando la ley de Hooke, epsilon es la tensión sobre el módulo de elasticidad de F sobre E. Reemplazando, en la expresión E'C igual a E'S, tenemos que Fs sobre S es igual a F'C sobre C. Pasando términos, en este caso dejando la relación de módulos a la derecha y a la izquierda la relación de tensiones Fs sobre F'C, tenemos esa igualdad. Si el diagrama de deformaciones específicos de ambos materiales es igual y no existen desplazamientos relativos, las respectivas tensiones serán proporcionales a los módulos de elasticidad. Si establecemos como n igual a constante, una constante que es una aproximación, no se corresponde con la realidad, pero es una aproximación adecuada. Las tensiones en el hormigón, a igualdad de deformaciones específicas, serán n veces menores que las correspondientes al acero. F'C es igual a Fs sobre n, que surge de la expresión de arriba, a la derecha. Para la solución práctica del problema, lo que hacemos es homogeneizar la sección transformándola en una sección de un solo material equivalente. Se establece que las secciones planas, antes de la aplicación de las cargas, considerando la sección un corte que comprometa la losa y el perfil, se mantienen planas luego de aplicar las mismas, suponiendo a la viga homogénea con un ancho igual a B efectivo sobre N. Entonces la distribución lineal de esfuerzos en este material idealizado va a ser válida. Abajo tenemos a la izquierda la sección real y a la derecha la sección homogeneizada. Pueden ocurrir tres situaciones diferentes para momentos positivos. Que el eje neutro caiga dentro de la losa, que el eje neutro caiga en el borde inferior de la losa o que el eje neutro caiga sobre el perfil metálico. El primero y el último son los más interesantes para analizar. Eje neutro cae en la losa de hormigón, entonces lo primero que tendríamos que hacer es determinar el baricentro de la sección compuesta. ¿Sí? Entonces, tomando un momento estático respecto del ala inferior, tenemos que la sección completa es AS, la sección del perfil, más B efectivo sobre N, es el ancho, por el espesor de la losa que no es completo, es D más TS menos I. Eso es igual a cada componente por su brazo de palanca con respecto al punto que estamos tomando de referencia. AS, la sección del perfil, por D sobre 2, porque D es la altura del perfil, más B efectivo sobre N, por la altura de hormigón comprimida, D más TS menos I, por el brazo de palanca del último término. Operando, despejamos I, y una vez que despejamos I, el momento de inercia respecto del eje neutro es muy simple de obtener por Steiner, y T sería igual a IS, que es el momento de inercia del perfil, más AS, la sección del perfil, por I menos D sobre 2 al cuadrado, Steiner, más B efectivo sobre N, por D más TS menos I al cubo sobre 3. Entonces, de esta forma obtenemos el momento de inercia de la sección equivalente para esta situación donde el eje neutro cae dentro de la losa de hormigón. Posteriormente obtendremos las tensiones como veremos, en forma muy simple. Si el eje neutro cae por debajo del ala inferior de la losa,
cae en el perfil metálico y suponemos a la viga simétrica en principio, es decir, ambas alas son iguales, la posición del eje neutro la determinamos tomando momentos estáticos respecto del ala inferior igualmente. Entonces ahora la sección homogeneizada es AS más TS por el ancho, TS es el espesor de la losa, B efectivo sobre N por I, que es la incógnita. Y es igual al término de la derecha. AS por D sobre 2 más TS espesor por B efectivo sobre N por la distancia, D más TS sobre 2. Despejamos el valor de I. El eje neutro va a estar siempre en el acero si es que I es menor o igual que D. Y esto ocurre cuando AS es mayor o igual que T sub S al cuadrado por B efectivo sobre N. Una vez que ubicamos I, naturalmente ya es muy sencillo determinar el momento de inercia de la sección transformada, como vemos abajo, recordando que IS es el momento de inercia del perfil. En cualquiera de los dos casos, la verificación de tensiones se realiza para momentos positivos evaluando la tensión máxima en el ala inferior de la viga como FSU, tensión derivada de los momentos flectores mayorados, MU por I, según vemos en el dibujo, la distancia del baricentro de esa fibra, ¿sí?, dividido IT, menor o igual que el factor de reducción Φ09 por Fi. Y la tensión máxima en la fibra superior de la losa de hormigón, F'Cu, va a ser Mu por D más TS menos I dividido N por IT, menor o igual que el factor de reducción Φc por 0,85 de F'C. Todo lo que hemos planteado, por supuesto, tiene validez para momentos flectores positivos. Si la vía es continua, donde haya momentos flectores negativos, la losa de hormigón no aporta a la resistencia. Eventualmente, si tuviera una armadura longitudinal incorporada, podríamos hacer el análisis de cuánto aporta, pero es factible considerar solamente trabajando el perfil metálico y evaluar la capacidad de tomar ese momento por el perfil metálico aislado. De esta manera terminamos esta presentación del tema a lo largo de estos 4 videos que desarrollamos. Gracias y los espero.